Yo en mi grupo empiezo hablando de la UCR y somos todo el periodo radical. Empezamos hablando con Irigoyen en el gobierno. Irigoyen en el gobierno, él se presentó en 1916 para la campaña política. Su campaña política hacía mucho hincapié en la cuestión institucional, lo que vendría a ser sacar leyes, todas cosas necesarias para, bueno, el funcionamiento del gobierno. Él decía que no hacía falta un programa de gobierno muy conciso, aunque en realidad esto que se dice es porque, bueno, en realidad no podía haber captado suficientes votantes para salir electos en el caso de haberlo hecho, ya que debido a esto, de las cosas que hizo, se separó una parte de la UCR, en 1924. De hecho, debido a esto que estaba sucediendo antes de las elecciones, Pedro Molina sacó un escrito diciendo que aunque lleguen a las campañas no iban a hacer nada. Bueno, la UCR y el Partido Conservador eran los que tenían más chances de ganar. La UCR tenía menos que el Partido Conservador, pero el Partido Conservador tuvo un problema que fue que se dividió en bastantes partidos distintos, entonces la cantidad de votantes se dividió y no llegaron a nada muy importante, entonces la UCR pudo tomar la mayor cantidad de votos para llegar al gobierno. Se dice que Irigoyen llegó al gobierno, pero no al poder debido a que él tenía la menor cantidad de personas en las cámaras y todo lo que vendría a ser para hacer leyes, que es en lo que se basaba su campaña, y no pudo llegar a nada muy importante debido a esto, lo cual fue un gran problema y un golpe muy duro en su carrera política, porque todo lo que se basaba su campaña no lo pudo hacer, y él decía que había que juzgarlo por sus intentos también, ya que bueno, debido a la campaña él hubo un montón de cosas que no pudo hacer. De las 80 y tantos de tipos de leyes que quisieron aprobar, solo 26 salieron, lo cual es menos de la mitad. Esto se debe a que casi no tenían gente en las cámaras y no podían aprobar leyes. Y bueno, esto fue todo un problema. De hecho, él hizo, bueno, como decía, lo que él hizo fue que en el Congreso entre el 1 de octubre y el 30 de abril, él sacaba, bueno, todo lo que venían a hacer las campañas para poder sacar más leyes, ya que durante ese tiempo estaban en receso y él podía tener un mando más importante, por así decirlo. Bueno, las políticas laborales es lo que prometía era que, bueno, que hace más fácil trabajar y se dieron muchas leyes en bancarios, servicios públicos y reformas de los ferroviarios. Pero estas reformas no fueron para todos en realidad, así que bueno, ahí hubieron algunos problemas y debido a esto de que, bueno, no se podía trabajar y un montón de otros problemas, salieron muchas manifestaciones. A raíces de estas manifestaciones, Irigoyen tuvo, bueno, bastante paciencia, lo que se puede decir, porque hubieron muchísimas manifestaciones. En realidad en esa época subió muy rápido, así hasta que comenzó a reprimir con policías, militares y todo lo que vendría a ser este tema. Y bueno, entonces comenzó a agravarse cada vez más el problema. Bueno, esto se debió a factores como la política agraria, la cual él intentó hacer lo que pudo para hacer lo que había prometido de los créditos, pero no se lo aprobaron. Esto fulminó en que ellos también se sumen a esto, y así fue como terminó el problema que terminó, bueno, con unas sanciones bastante duras para los que vienen a ser las personas que hacían las huelgas y todo esto. Bueno, hubo algo llamado que es la política indígena, que en realidad no llegó a nada porque no se llegó a sancionar, pero hablaban sobre que los indígenas no iban a seguir teniendo estos abusos que eran muy comunes en esta época hacia el pueblo indígena por todo su trabajo era mal remunerado, tenían, bueno, un montón de problemas de discriminación, que eso se vio en otros países también de América. Bueno, también hubo algo llamado la reforma universitaria, que con esto se buscaba situar al estudio de la universidad más en el centro y que sea algo más importante, lo cual sí se logró. La Argentina durante mucho tiempo tuvo, bueno, un índice de 100% de personas que sabían leer y escribir, lo cual en realidad es algo sorprendente que en muy pocos países se llega a lograr. Bueno, acá hablan de la reforma universitaria, sobre las universidades, y que bueno, lo que llegan a hacer es situarla más en el medio y que sea algo más importante estudiar. Con esto se buscaba situar, como ya dije, el estudio en una mejor posición, y haciendo que los estudiantes participaran más en la vida de universitarios. Esto haciendo que la universidad sea gratuita y muchos tipos de cosas. Esto se esparció no solo por Argentina, sino que por América. Bueno, Argentina, como en muchas otras guerras, fue completamente neutra en la Primera Guerra Mundial. Fue el granero del mundo, ya que esto le convenió mucho porque los demás países no pueden hacer a su alimento. Bueno, acá voy a decir brevemente que el nacionalismo durante los gobiernos radicales se creó algo llamado nazi-fascismo, lo cual, bueno, esto se debe
a la idea liberal de la organización de los estados, muchos otros problemas que hacían que la transformación social tuviera que ver con el nacionalismo y con la idea de las razas, casi cambiando un pensamiento cultural y haciendo que esté el racismo y un montón de otros problemas que son sociales. Son sociales y éticos, que digamos. El modernismo en la pintura. Un artista que trae aportes de la modernidad desde Europa es Emilio Pettoruti, que viaja a Italia a los 20 años. Allí contacta a grupos futuristas que intentan representar el movimiento en su pintura, generalmente abstracta. También de los cubistas aprendió Pettoruti que la representación del objeto es algo más conceptual que visual. La escultura. Rogelio Urrutín estudió en París, en donde expuso con éxito, y al regresar a Buenos Aires ganó el concurso para el homenaje a Dorrego, monumento ecuestre inaugurado en 1927 y colocado en la plazoleta de las calles Viamonte y Suipacha. Entre sus grupos escultóricos se destacan el Canto del Trabajo, que se encuentra en el Paseo Ida e Independencia, y el monumento Mausoleo. El tango. Desde los primeros años del siglo XX se fue afianzando una música ciudadana, el tango, surgido quizá de la mezcla de varios ritmos, como el candombe y la habaneta. Fue tocado al principio en los bailables de arrabal, alternando con unices, polcas y mazurcas. Alcanza popularidad en lugares como Hansen y Laura, pero no es recibido en los hogares decentes hasta que alcanza su reconocimiento en Europa alrededor del 1905. Prohibido inicialmente por la Santa Sede por obsceno y sensual. Fue aceptado después de una demostración ante la Papa en la que seguramente se mostró de la manera más inocente. El cine. Hacia 1920 aumentó la producción hasta alcanzar las 30 películas por año. La población aumentaba con el ingreso de inaugurantes. Tenía en el cine acceso a un entretenimiento barato con temas que interesaban a la población. La Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austriaco, por un terrorista serbio, le declaró la guerra a Serbia, pero esta fue apoyada por Rusia. En busca de aliados, se van sumando distintos países a los dos bloques. Los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Bulgaria. Los aliados, Rusia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, que firma en 1915 un pacto secreto en Londres para estar con los aliados a cambio de compensaciones territoriales. Rumania, Grecia y Estados Unidos. La división del radicalismo. Los irigoyenistas, calificados como personalistas por los opositores, los antiperonistas, al que adherieron conservadores, y el sector elitista del Partido Radical. Al dividirse el Partido Radical y salir del mismo los antipersonalistas, formando en 1994 la Unión Cívica Radical. Bueno, ahora voy a hablar del contubernio. El Partido Socialista sufre las consecuencias de la participación en el contubernio. El grupo que favorecía dicha política, conocido como los libertinos, es expulsado del PS y se funda así el Partido Socialista Independiente.
Bueno, la segunda presidencia de Irigoyen, un nuevo mandato con dificultades. En su primer gobierno había obtenido el voto mayoritario de las clases medias, ahora ganaba también los de la clase obrera. La UCR contaba con la mayoría de las bancas de diputados, 91 a 67, pero la minoría en senadores, donde había 7 radicales, 9 conservadores, 9 antipersonalistas y un socialista. Al principio, la actitud fue de normal cooperación para la sanción de leyes, como por ejemplo la de la jornada legal de trabajo, por ejemplo. Bueno, crisis económica de 1929. La ola expansiva de las quiebras llegó a Europa y con ella los suicidios, el hambre, la desocupación, la mortalidad infantil, aumento de las enfermedades endémicas en todo el mundo. Así que bueno, todo un re quilombo. Y bueno, los nacionalistas se convierten en monstruos de intolerancia y en justificación de cualquier acto discriminatorio. ¿Qué hizo Irigoyen frente a la crisis? ¿Qué hacían con eso los capitalistas? Pedían préstamos en nuestros bancos, porque la tasa de interés era baja. Así que bueno. Pero Irigoyen, en un gran escándalo público, fue acusado por sus compatriotas de no saber nada de economía. Y Federico Pinedo, que luego en 1933 y en 1962 sería ministro de Economía, protestó por la medida, diciendo que la crisis mundial estaba a punto de ser superada, nada más lejos de la realidad. O sea, estaba muy equivocado. Así que bueno, fin.